Asambleísta José Portugal. Muchas gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Mucho se ha hablado al principio del debate acerca de la verdadera intención de estas reformas que se promovieron a la ley del ramo y la verdadera intención de estas reformas en particular. Entre otros puntos se ha dicho de que lo que se busca es en definitiva la defensa a la libertad de contratación, la defensa al derecho del trabajo, evitar los abusos que esta ley, un poco redactada de manera incorrecta, ha provocado en la práctica, lo cual podría ser en definitiva la verdadera intención del por qué se plantea esta reforma en particular. Pero ¿se logra realmente con esta redacción, tal como está planteada, lograr aquello que se está buscando en teoría? ¿O se da puertas abiertas como para poder realizar diferentes actos no tan transparentes? Así como está redactada la reforma, se permitiría, entre otras cosas, por ejemplo, que un ministro de Estado, cualquiera, contrate con un municipio determinado, él, y no caería en ninguna prohibición porque no estaría dentro de la entidad en la cual labora o una entidad adscrita. Con la fortaleza que denota el cargo de ministro, de presidente o algún otro funcionario de nivel nacional, esto se prestaría a que se siga con la práctica del toma y daca de contratos, lo cual supuestamente se pretende evitar, mas sin embargo no se lo hace con una redacción tal como está planteada. Aparte, dentro de la reforma también se plantea la eliminación de una frase que me parece debería mantenerse, que es la que hace referencia a obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor. Se ha escapado, digamos, de la redacción, voluntaria o involuntariamente, dicha frase. Sin embargo, ello es necesario que también se incluya en esta reforma que se está planteando. Ahora, si bien es cierto, también se habla de la necesidad de evitar perjuicios a aquellas personas que no son funcionarios públicos y que no tienen la culpa que algún pariente sea funcionario público, es necesario entonces aclarar el perjuicio que eventualmente se daría a muchos ecuatorianos. Y concuerdo con lo que plantearon algunos legisladores previamente, en que debe hacerse necesariamente una distinción. No es lo mismo que mi cónyuge contrate a que un primo, de pronto con el cual no tengo relación alguna, contrate. No es lo mismo. De hecho, es notorio que en muchas familias hay disputas internas, es más, hay peleas entre los propios familiares. Es necesario entonces aclarar, como bien lo dijeron antes, esta distinción, que va de la mano con la verdadera intención de la propia Constitución y de las leyes varias que hablan sobre el deber ser de estas prohibiciones. ¿Cuál es la intención o qué se busca con prohibir que el funcionario ejerza doble cargo público o que no pueda contratar con el Estado? Es precisamente evitar que el funcionario público tenga doble erario, doble emolumento, doble ingreso, que el Estado tenga que pagar 2 veces a dicha persona por diferentes cuestiones que él o ella haga o realice. Eso se entiende perfectamente y debe mantenerse. Esa es la verdadera intención recogida en la Constitución. Ningún funcionario público debería poder contratar con el Estado. Si es funcionario público, debería netamente dedicarse a lo que se encarga dentro de su función pública. Sea este servidor, sea de elección popular, sea cualquier nivel que sea. Pero debe encargarse a ello, a ser servidor público. Entiéndase que esta prohibición debe ser de carácter nacional para todos los funcionarios públicos, inclusive para su cónyuge, sí. Es por eso que estoy plenamente de acuerdo con la limitante
de no abarcar a esta negativa, a esta prohibición nacional a sus parientes. Porque los parientes en efecto no comparten los bienes. Los parientes no tienen la culpa de que tal persona haya asumido un cargo público. Los parientes no deberían tener esta limitante. Ojo, diferente es que yo como funcionario público trate de privilegiar a mi pariente para que mi pariente contrate la institución en la cual yo laboro. Eso sí debe preocuparnos y debe prohibirse. Es decir, esta limitante de que laboren en la entidad o en alguna institución adscrita debe regirse en efecto para los parientes en general de aquel funcionario que labora en dicha institución, pero no debe incluírsele solamente esa prohibición o esa limitante a aquel funcionario público, porque se mantendría la práctica de, si yo por ejemplo laboro en la presidencia, cualquier cargo de presidencia, tranquilamente por el título de laborar en la presidencia, podría ejercer cierto nivel de presión en cualquier entidad pública, esté o no esté adscrita a la presidencia, lo cual no nos ayudaría a evitar esto que se pretende evitar, que son los actos de corrupción. Otra cuestión que me preocupa en esta redacción es que la redacción limitó también a los contratos regidos por la Ley Orgánica de Contratación Pública y no a los contratos laborales como estaba antes. Antes se hablaba de todo tipo de contratos. La contratación laboral es también un contrato. Ahora se ha limitado a señalar únicamente esta prohibición a los contratos regidos por la Ley Orgánica de Contratación Pública. Esto es, la adquisición o arriendo de bienes, la prestación de servicios o la consultoría. ¿Qué pasa con aquellos contratos laborales? Es decir, por ejemplo, y se faculta mediante esta ley, o mejor dicho, no se impide mediante esta ley, que si yo soy un ministro de Estado, puedo tranquilamente exigirle a cambio de algún contrato, a algún municipio, la contratación de algún pariente mío, lo cual también impide que se obstaculicen los actos de corrupción. Es necesario que se aclare que esta prohibición debería abarcar a todo tipo de contratación, no solamente la regida por la Ley Orgánica de Contratación Pública. Ahora, también me parece extraño, y esto para concluir, que esta reforma sea tratada no por la comisión original que trató esta ley, sino por una comisión ajena a este tipo de materia. Yo creo que las comisiones especializadas están casualmente para tratar temas especializados. La Comisión de Educación, con todo respeto a los miembros de la Comisión de Educación, pero esta materia de reforma legal no es materia de competencia de la Comisión de Educación. Debió haber sido tratada por otra comisión, por la Comisión respectiva de Trabajadores. Y ahora, si se intenta justificar que esté por la Comisión de Educación, dado a la exigencia de los docentes, siempre, señor presidente, se ha tratado a los docentes como excepción a la regla. E inclusive hay leyes especiales que tratan a los docentes como excepción a la regla. Estas reformas no están en ningún momento tocando en particular el tema de los docentes. Así que si la verdadera intención es también permitir a los docentes contratar con el Estado, que me parece muy bien, debe también entonces incluirse como excepción el tema de los docentes, que tampoco se lo está abarcando en ninguna parte de este artículo. Señor presidente, esas son las observaciones pertinentes. Presidente, un punto de información.